Málaga y la actualidad política aquí con un nombre propio, el juez viejo y varios casos en tribunales. Porque ahora mismo lo que tenemos, primero, incendio político con la decisión de ese juez de concederle medio pasaporte a la mujer del presidente. A Begoña Gómez no se le permite viajar a la cumbre de la OTAN con el argumento de que es en Turquía y Turquía no es parte de la Unión Europea. Pero sí se le permite viajar al Reino Unido, que tampoco es territorio de la Unión Europea. La cumbre comienza así, marcada por la judicatura y por un juez que hoy tiene queja por parte de las acusaciones, no solamente por esto, sino también por frenar la causa del novio de Ayuso. Lo que tenemos de nuevo es, Pedro Gómez, bronca judicial servida ya y medio pasaporte concedido. Sí, porque son dos criterios distintos para dos viajes que tenía que hacer Begoña Gómez. El juez suplente del sustituto de Juan Carlos Peinado ha decidido darle el pasaporte, pero tan solo para que viaje a la graduación de su hija en Londres. Pone en valor, dice, las buenas relaciones con el Reino Unido pese al Brexit y por el contrario asegura que no le deja ir a esa cumbre de la OTAN porque su presencia es meramente de cortesía y porque Turquía no está dentro del marco de libertades y justicia con la Unión Europea. Begoña Gómez o su representante legal podrán retirar su pasaporte, pero lo tendrá que entregar el próximo día 13. La decisión judicial, la vamos a leer, es absolutamente estrambótica. Da 72 horas para recurrir. Para cuando ese recurso se presente en la cumbre de la OTAN ya habrá terminado. El juez que lo hace es un juez viejo conocido de las causas que rodean al Partido Popular y aparentemente digno sucesor de Peinado. Es el sustituto del sustituto de Peinado. El juez viejo es el hombre que a esta hora lleva en sus manos la investigación sobre el novio de la pareja o la pareja de Ayuso. Y hoy en Moncloa lo que están diciendo es: esta es una decisión, solo medio pasaporte, solo uno de los dos viajes. Arantxa de Fez, incomprensible. Incomprensible, Javier, difícil de explicar y que debería hacer reflexionar a la justicia. No entienden por qué sí permiten a Begoña Gómez viajar a Londres a la graduación de su hija y no a Ankara a la cumbre de la OTAN. Hay incredulidad en el Ejecutivo, creen que es una decisión muy complicada de justificar y que afecta directamente a la esposa del presidente del gobierno. Es una decisión incomprensible. No se entiende muy bien que un juez se ponga a discernir entre Turquía y Reino Unido y hacer literatura sobre por qué sí en un sitio y no en otro. Yo creo que es una decisión incomprensible, una decisión difícil de justificar. Deberían darle una vuelta, deberían entender que cuando algo es inexplicable, pues es difícil de explicar. Vamos a leer la avalancha de reacciones políticas que ahora mismo deja esto y a asomarnos a la otra clave del día, que no es el fútbol, sino el poder en el fútbol. ¿Quién manda y cuánto manda Donald Trump? Porque esto es lo último que hemos conocido. Donald Trump reconoce que ha sido él el que ha doblado a la FIFA, el que ha conseguido que uno de sus jugadores que estaba fuera de la plantilla vuelva. Que la FIFA se corrija a sí misma y se salte su propia ley. Hoy se le agradecía en la Casa Blanca, así. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game. I asked for a review because I didn't think it was a foul. But when they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. Donald Trump ha impuesto su criterio, pero no se ha impuesto en el campo. Bélgica derrota a Estados Unidos y el bailecito de Trump se ha convertido en el bailecito de la victoria, con un presidente de Estados Unidos que dice: si alguien derrota a Estados Unidos es porque ha hecho trampas. If we lost, if we won, no matter what happened, you have to let them use their best players. And you know what? If they beat us, then they can be really proud.
The other way, if they beat us, we'll say I say it was rigged, just like the election was rigged in 2020, but I won't get into that. Donald Trump ha torcido a la FIFA y ahora mismo lo que hay es miedo en la Federación Española de que tuerza también la próxima final, la que se juega en 2030 aquí en España, la final del Mundial que albergamos nosotros con Marruecos, con Portugal. Se está intentando desplazar a Marruecos, al socio estratégico de Estados Unidos. La Federación Española tiene ese temor, lo abiertamente confiesa. Marta Hita, ahora mismo hay miedo a que Trump tuerza no este, sino el próximo Mundial. Eso es, Javier, porque la batalla sale directamente del césped y pasa al plano político, con el presidente estadounidense moviendo hilos para que la FIFA decida que la gran final del Mundial de 2030 no se celebre en nuestro país, sino que se celebre en Marruecos, según ha desvelado hoy la cadena COPE. El presidente de Estados Unidos estaría, según esta información, ejerciendo presiones para que se tome esa decisión que todavía no está decidida. La FIFA no ha confirmado esas presuntas presiones, pero es lo que teme su presidente Rafael Luzán. Lo dice en una entrevista: no tendría sentido alguno que la final no sea en el país donde ha nacido el espíritu del Mundial de 2030, en nuestro país, en España. Esta es la preocupación de pasado mañana, porque hoy y mañana el ambiente es de fiesta. Sí, exactamente, porque Mikel Merino marcó ese gol en el minuto 91, Javier, que nos da el pase a cuartos de final, que será contra Bélgica, que se cargó a Estados Unidos, y todo ello contra todo pronóstico, porque ya saben que había muchísima gente pendiente de posibles injerencias en este Mundial después de lo que pasó con el delantero Balogun. En cualquier caso, España de este Mundial. Clásico. No sé si es San Fermín o quién, pero me tiene una mano tendida. Parece ser que me da la suerte de meter un gol y para mí significa mucho. Son unas fiestas que representan toda mi infancia, estar con mi familia, estar con mis seres queridos. Perderme estas fiestas duele, pero duele menos cuando te las pierdes por un gol y por representar a la selección en un torneo como esto, que Dios ha permitido. Clásicos del verano. España puede ganar el Mundial. Estamos en cuartos ya y San Fermín, que hoy ha sido así. Los toros de Fuenteimbro son hoy los protagonistas en un encierro rápido, en un encierro que, como ha sido Andrés Senabre, Pamplona. Sí, Javier, un encierro rapidísimo el de los toros gaditanos de Fuenteimbro, los velocísimos toros que han hecho un recorrido en una duración de 2 minutos y 16 segundos. Los heridos ascienden a 5, ninguno por asta de toro. 3 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital, pero la previsión de hoy es la misma que la de ayer. Muchísimo calor, estamos en alerta naranja, rozando los 40 grados e incluso la procesión de San Fermín ha tenido que ver reducida su duración, que no su recorrido. Únicamente ha hecho 2 paradas en este ambientazo de las fiestas de San Fermín. Y otro de los clásicos del verano están siendo las disparatadas temperaturas que se convierten en literalmente material inflamable para los incendios que se están registrando ya, especialmente en Cataluña, especialmente en Castellón, donde se han registrado hasta viviendas, como están viendo, arrasadas y problemas en todo el territorio. Castellón, en Cataluña, a esta hora varios incendios siguen fuera de control. Sara Torremocha, buscamos la última hora, vamos hasta la Bisbal de Ampurdá. Sí, Javier, nosotros estamos en Calonja, exactamente delante de una de las casas que ha sufrido una mayor afectación por ese incendio de la Bisbal de Ampurdá. Aquí pueden ver cómo está completamente calcinado lo que antes era un jardín. Este fuego que se originó el viernes y que está estabilizado desde el sábado, pero no está controlado. Por eso continúan trabajando sobre el terreno unas 14 dotaciones y se han calcinado más de 2.200 hectáreas. Decías, un episodio de simultaneidad de incendios. Preocupa en especial el de San Manat por su perímetro irregular, y es que hay muchos focos secundarios. Están trabajando sobre el terreno en ese incendio 80 dotaciones. Duelo de presidentes. Pedro Sánchez y Donald Trump se reencuentran en Turquía.
Máxima tensión tras las presiones del presidente de Estados Unidos en la cumbre de la OTAN y en el Mundial de Fútbol. If they beat us, I say it was rigged. Vamos a por la segunda estrella. No habrá duelo sobre el césped, pero el campo de batalla hoy es otro. Tenemos el mejor equipo. They're not behaving nicely, but they will learn. ¿Presionará Trump a la FIFA para que Marruecos y no España sea la sede de la final del Mundial 2030? Cara a cara entre los presidentes y un posible boicot. Así que vamos a por todas. Hoy en Mañaneros 360. Duelo de presidentes. Pedro Sánchez y Donald Trump se reencuentran en Turquía. Máxima tensión tras las presiones del presidente de Estados Unidos en la cumbre de la OTAN y en el Mundial de Fútbol. If they beat us, I say it was rigged. Vamos a por la segunda estrella. No habrá duelo sobre el césped, pero el campo de batalla hoy es otro. Tenemos el mejor equipo. They're not behaving nicely, but they will learn. ¿Presionará Trump a la FIFA para que Marruecos y no España sea la sede de la final del Mundial 2030? Cara a cara entre los presidentes y un posible boicot. Así que vamos a por todas. Hoy en Mañaneros 360. La última hora en estos momentos está en los tribunales y en las reacciones políticas que esos tribunales han dejado, porque la justicia le devuelve a Begoña Gómez medio pasaporte. Le da permiso para acudir a la graduación de su hija, sí, pero no a la cumbre de la OTAN que comienza a esta hora, donde va a poder estar el presidente español, pero no va a poder acompañarle su esposa. El razonamiento del tribunal es cuando menos sorprendente. Turquía no es parte de la Unión Europea, así que no puede ir. Pero el Reino Unido, que tampoco es parte de la Unión Europea, allí sí puede ir. El razonamiento está provocando hoy todo tipo de chispazos políticos hasta el punto de que a esta hora, bajo análisis en Consejo de Ministros, los tribunales, el juez Peinado se ha ido de vacaciones, su juez sustituto también de vacaciones y el sustituto del sustituto, Pedro Gómez, dice solo medio viaje, solo medio pasaporte vuelve a manos de Begoña Gómez. Con los dos titulares de este juzgado de Plaza de Castilla de vacaciones, ha tenido que ser un tercer magistrado, López Viejo, el que está instruyendo la causa de González Amador, quien ha decidido concederle el pasaporte a Begoña Gómez, pero solo para poder ir a la graduación de su hija a Londres. Asegura que con Reino Unido hay unas relaciones estrechas muy constantes pese al Brexit y que allí no habría ningún riesgo de fuga, todo lo contrario de la opinión que tienen sobre Turquía, de la que dicen que está fuera del marco de libertades y de justicia de la Unión Europea y que además ese viaje era meramente de cortesía y pese a que las acompañantes, las mujeres y maridos de los primeros ministros de los países sí que tienen agenda, asegura este magistrado que ella no iba a tener ninguna intervención en esa cumbre de la OTAN y que por lo tanto no estaba acreditado y no se le podía conceder ese pasaporte para ir a Turquía. Podrá recogerlo ella o su defensa, pero tendrá que entregarlo el próximo lunes, día 13. Solo hay 3 supuestos para este tipo de retirada: reiteración delictiva, riesgo de fuga o riesgo de destrucción de pruebas. El juez sustituto del sustituto todavía sostiene que Begoña Gómez puede fugarse, que la mujer del presidente del gobierno, rodeada de policía que la escolta y de policía en esa cumbre, puede fugarse. Es el juez Antonio Viejo. Es el juez que sustituye no a Peinado. A Peinado le sustituía Carlos Valle, sino el sustituto de Valle. Lo que tenemos es un sustituto del sustituto sosteniendo todavía que Begoña Gómez puede fugarse. Antonio Viejo es además el hombre que instruye la investigación a la pareja de Ayuso, el hombre al que hoy las acusaciones le reprochan echar el freno de mano para no investigar al novio de Ayuso. Esta es la que tenemos y la reacción política hoy está siendo de auténtico incendio. El gobierno habla de incomprensible, solo menciona ese término, pero dentro
Arantxa de Fez, dentro de Moncloa hay mucho más. Sí, Javier, porque no entienden que se diferencie entre Turquía y Reino Unido. Dicen que es incomprensible, que es una decisión difícil de explicar y que esto afecta directamente a la imagen que tienen los ciudadanos de la justicia y que os contábamos ayer. Justo en estos momentos se está trasladando en helicóptero el presidente del gobierno y toda esa comitiva hasta la base de Torrejón para coger ese avión en dirección a Ankara, y en esa comitiva finalmente no irá la esposa del presidente del gobierno, como tampoco asistirá a esa cena de gala que ofrece Erdogan esta misma tarde. Creen que es una decisión que deberían darle una vuelta, que debería hacer reflexionar a la justicia. Es una decisión incomprensible. No se entiende muy bien que un juez se ponga a discernir entre Turquía y Reino Unido y hacer literatura sobre por qué sí en un sitio y no en otro. Yo creo que es una decisión incomprensible, una decisión difícil de justificar. Deberían darle una vuelta, deberían entender que cuando algo es inexplicable, pues es difícil de explicar. Hoy mesa de análisis con Javier Aroca, Ana Pardo de Vera, Pablo Muñoz, Marta Gómez Montero, y hemos traído refuerzos a la mesa. Carla Acuña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es aquí? Quien sirve tribunales y quien ayer adelantaba estas vacaciones del juez, nos deja hoy y nos sirve hoy de apoyo. Carla, porque Peinado no está. Esta es una decisión que no toma Peinado, que no toma su sustituto, toma el sustituto del sustituto. La decisión la ha tomado Antonio Viejo, que es el encargado de las instrucciones contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y ha sido una carambola de los juzgados de Plaza Castilla, más que nada. Vamos a ir por partes. El lunes mete el escrito el abogado de Begoña Gómez. El martes Peinado da traslado a las partes para que se pronuncien. El miércoles Fiscalía y Acusación Popular se pronuncian, cada una en un sentido contrario. Una quiere dejarle ir a la cumbre de la OTAN, la Fiscalía, y la Acusación Popular no. El jueves podría haber resuelto Peinado. Y el viernes también, porque encima tenía una guardia fijada. El viernes lo que hace Peinado es cambiar la guardia y ya se va de vacaciones, y el lunes empieza sus vacaciones. Y Peinado evita así corregirse a sí mismo. Deja en manos de los demás cómo queda todo esto. La solución final es difícilmente comprensible porque es contradictoria en sí misma. Lo que dice es la Unión Europea, solo en parte. ¿Qué tenemos? Primera lectura aquí. Titulares. Titulares. Cuando más del 65% de los encuestados dicen que en España el lawfare, no incluyen solo al señor Peinado. Cuando el 60% de los encuestados en otra encuesta también seria dice que los españoles ven inclinación política a las resoluciones de los jueces, no se refieren solo a Peinado, se refieren a un malestar generalizado con respecto a la justicia. Hay un tema que se ha resaltado ya, y es que primero, ¿qué tienen que ver los jueces? ¿Qué tienen que decir sobre el carácter de una visita del Ejecutivo, vaya acompañado de su mujer o no, a una cumbre de la OTAN? No es su papel. Y con respecto a lo estrictamente jurídico, no deja de ser absolutamente perplejo lo que dicen. Aparte de que confunden estar en el espacio judicial y no estar, bien cierto que ocurre con el caso de Turquía, pero ¿quién está hablando del Reino Unido? El Reino Unido, cuando se va, pertenece al Acuerdo de Cooperación y Comercio. Hay una decisión del Tribunal Europeo de Justicia en respuesta a una cuestión prejudicial del año 2024 que dice literalmente que las euroórdenes no operan igual con el Reino Unido que con el resto de la Unión Europea, porque no se da el nivel de confianza mutua privilegiada. Lo dice el Tribunal Europeo de Justicia. Por tanto, los señores jueces de este país no se leen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Hay infinitas contradicciones en apenas 3 folios. Y es muy difícil entender el razonamiento jurídico que hay detrás, si lo hay y si no es un razonamiento político. Porque esto es lo que dice el auto, y el auto es, insisto, contradictorio en sí mismo. Primero, lo que dice es 3 folios apenas, que 1, sí puede viajar al Reino Unido, a la graduación de su hija en la ciudad de Londres, y dice, ha de ser favorablemente acogido esto, incluso aunque el Reino Unido se haya ido. Es decir, puede ir al Reino Unido pese a que no es parte de la Unión Europea. Sin embargo, siguiente capítulo, cumbre de Ankara, Turquía. Y en Turquía lo que se dice es, no pertenece al espacio de la Unión Europea. El mismo argumento que sirve para decir,
sí al Reino Unido se utiliza para decir no a Turquía. ¿De verdad los jueces no se han enterado de que el Reino Unido no es parte de la Unión Europea desde el Brexit? Mencionándolo, no saben que el Reino Unido y Turquía están los dos fuera de ese espacio. Lo que se dice es, con el Reino Unido hay mejor cooperación. Estupendo. ¿Criterio de quién? ¿Basado en qué? Este es el primer gran juego de contradicciones que hay. El segundo es este otro. Se permite a Begoña Gómez, después de decir esto de la Unión Europea, se permite a Begoña Gómez recurrir. Y este es el recurso ilusorio, porque lo que se le dice es que tiene 3 días para recurrir. De nuevo, gracias, pero no sirve de nada, porque para cuando recurra, la cumbre de la OTAN, que se celebra en las próximas 48 horas, habrá terminado ya. El criterio de los jueces es: no se preocupe, usted presenta un recurso dentro de 3 días. Viaja atrás en el tiempo y puede acudir a una cumbre que acaba en 48. Es absolutamente incomprensible el criterio jurídico que hay detrás de esto. Y lo que hay es protesta política, hoy de Moncloa y hoy de quienes están en otras causas. Porque, Pedro, lo que hay ahora mismo es una protesta por parte de las acusaciones que este mismo juez engloba en el caso de Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones están diciendo: este es el juez que ha echado el freno de mano en la investigación a González Amador, al novio de Ayuso. Sí, es un escrito que han presentado las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, afeando al juez Antonio Viejo que tenga la causa que investiga a González Amador por un caso de corrupción paralizado desde el año 2025, más allá de que haya tardado 6 meses en ordenar a la UCO que investigue las cuentas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Le piden que también investigue a la mujer de Fernando Camino, el director de Quirón Salud, por delito fiscal, también a la propia Quirón Salud por un delito fiscal, que le pida también a la UDEF que sean ellos quienes analicen las cuentas y las transacciones económicas que han tenido entre los 3 investigados. Y una cosa más, que es que le piden que investigue y que coja las comunicaciones que mantuvieron entre los 3 entre los años 2016 y 2021. El razonamiento jurídico que hay detrás de esto es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender, sobre todo si estableces una comparativa entre los dos casos, entre el caso de Begoña Gómez y entre el caso del novio de Ayuso, Alberto Quirón. Tú lo pones en la balanza y por mucho que niegues la politización de la justicia, por mucho que la niegues objetivamente, es que te da perfectamente. Y no solo ocurre aquí. Lo de Begoña Gómez, que no pueda ir a la cumbre de Ankara y que pueda ir a la graduación de su hija a Londres, es que ya es lo de menos, porque la causa en sí es un disparate. Es una obsesión del juez Peinado, respaldado, por supuesto, por unas acusaciones populares que no tienen nombre, de ultraderecha, por supuesto. Es una obsesión, es crueldad y es ensañamiento. Y no es porque sea Begoña Gómez, la persona Begoña Gómez, es porque es la mujer del presidente del gobierno. Vamos a ver, es que yo creo que ni siquiera hay que entrar en ese tipo de disquisiciones, es que estamos partiendo de un absurdo. Es decir, nadie se escapa, ni la mujer de Pedro Sánchez, ni absolutamente nadie se escapa de la cumbre de la OTAN. Es que no podemos, es que claro, cuando se quiere razonar lo estúpido, es que no tiene sentido. Y yo, la verdad, es que insistir en el error es de necios. A lo mejor es que no ha querido desacreditar de todo a su compañero de otro juzgado. No lo sé, pero es de necios. Yo creo que le da igual. Y desde luego, hay veces que con determinadas decisiones judiciales, yo desde luego yo no estoy entre el 60% que cree que hay lawfare, yo no estoy en esos, pero con estas decisiones judiciales, joder, es que te hacen dudar, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay ahora mismo incendio político, se lo vamos a enseñar enseguida en el Congreso, pero hay también un incendio jurídico. Se supone que esto, retirada de pasaporte, en fin, no termina de encajar con el riesgo de fuga. Baltasar Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Son 3 folios, son contradictorios en los criterios, dan un recurso para dentro de 3 días cuando la cumbre ya habrá terminado. Señor Garzón, ¿cómo lee esto?
es difícil entender la resolución. No hay ninguna causa que justifique realmente la distinción entre la cooperación judicial entre Gran Bretaña y Turquía respecto de España. He estado observando y en lo que recuerdo los mismos convenios que podrían afectar a la materia que nos ocupa tiene suscritos España con el Reino Unido y España con Turquía, salvo uno que es el acuerdo post-Brexit de cooperación y comercio con Reino Unido, donde se establece alguna agilización de cooperación policial y judicial. Por tanto, la tesis o la argumentación de la diferencia entre uno y otro por esa vía es injustificable y no es, o sea, no existe, es igual. Déjeme, señor Garzón, que se lo pregunte a las claras y a Portagayola, porque efectivamente nadie en el mundo jurídico está entendiendo esto, el que le permitas ir a un sitio pero le deniegues claramente la fotografía de cualquier cumbre internacional. Señor Garzón, ¿esto es jurídico o esto es político? ¿Esto es ensañamiento porque es la mujer del presidente del gobierno? Si analizamos los antecedentes inmediatos de que el juez se va de vacaciones, lo cual me parece ya absurdo sin resolver este tema, sabiendo cómo es este tema, el sustituto está de vacaciones y el juez que le sustituye probablemente no ha entrado, ni puede entrar, ni tiene tiempo para entrar en el contenido del procedimiento y por inercia ha dado esta resolución que, queriendo contentar a unos y a otros, no satisface a nadie. Desde luego creo que no satisface a la justicia porque no hay una sola razón jurídicamente aceptable ni creíble de que la mujer del presidente del gobierno español se vaya a fugar desde Turquía, no sé, a través del Kurdistán, a través de Irak, a través de Irán, a través de Afganistán, a través de Armenia o Nagorno-Karabaj, no sé, es que es incomprensible. Por tanto, no puedo decir más que esto, que es incomprensible y la argumentación tendría que haber sido mucho más profunda si es que realmente existiera, que ya, como decía al principio, desde el punto de vista de la cooperación y la colaboración estamos en una balanza equivalente. Ir a otras profundidades de Turquía y que no cumple resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como alguien ha dicho y demás, bueno, que se vayan a las de Reino Unido, las que cumple y las que no cumple, también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, digamos que utilizando la terminología que parece que se está imponiendo, es una decisión judicial no comprensible, incomprensible. Y es raro porque la persona que la dicta pues, fue decano de los jueces de Madrid y es una persona con una trayectoria acrisolada, ¿no? Pero bueno, estas decisiones se producen a veces. No se retire, magistrado, vuelvo con usted enseguida. Acuña, ahora mismo esto es una cuestión no solo personal, no es el juez solo el que decide. La Audiencia Provincial puede corregir esto, todavía no lo ha hecho. El Consejo General del Poder Judicial es el que le autoriza técnicamente vacaciones, ¿no?, al juez y al juez sustituto. Aquí hay ahora mismo, ¿dónde están las autoridades, las instancias superiores? Una gran pregunta y es, ¿dónde está la Audiencia Provincial? ¿Dónde está el Consejo? A ver, técnicamente el juez Peinado lo que ha hecho está bien, se podía buscar un juez sustituto y que resolviera esto, porque realmente lo que ha hecho Antonio Viejo no ha sido decidir sobre las medidas cautelares y el riesgo de fuga, simplemente sobre la autorización que pidió, no tenía que argumentar esto. La Audiencia Provincial tiene que resolver el recurso que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, el 13 de julio se va a reunir para deliberar unos asuntos, pero las medidas cautelares no. ¿Y por qué nos dicen que todavía no se va a deliberar ese asunto? Porque no es una causa con preso, entonces no tiene prioridad. Tiene 3 meses, la Audiencia Provincial es el plazo 3 meses el que maneja para resolver estos recursos y todavía no ha entrado. Hay ahora mismo una cuestión que va más allá de lo jurídico y es si esto es político. Si lo que está viendo es latigazos y tirones a la mujer del presidente porque es la mujer del presidente.
porque jurídicamente el encaje, ya lo están oyendo, es muy complicado. Y hoy en el Congreso esto es gasolina sobre un incendio ya creado. Hay lawfare, hay guerra política disfrazada de togas. A esta hora, el Congreso en llamas con este asunto. Yo creo que Sánchez es capaz absolutamente de todo y su esposa también. Ya sabemos suficiente tanto del origen del patrimonio de la familia Sánchez Gómez como del modo en el que Pedro Sánchez asaltó las primarias del Partido Socialista. Nadie se cree que no supiera lo de su esposa, que no supiera lo de su hermano. Todos los medios nacionales e internacionales, no solo ustedes, estén hablando de la imputación por varios delitos de la mujer del presidente del gobierno. En la cumbre de la OTAN todo el mundo va a saber que la mujer del presidente del gobierno no ha podido asistir por el hecho que tiene retirado el pasaporte. Todo eso deteriora la marca España, la imagen de nuestro país y minimiza el papel de las instituciones. A mí me parece que la situación judicial y todas estas decisiones judiciales son abiertamente cuestionables. Me parece que cualquiera que tenga ojos en la cara lo puede ver. Que han conseguido lo que querían conseguir, que es poner en duda la legitimidad y el buen hacer de la mujer del presidente, y que es lamentable que pase esto en el Estado español, pero que también os digo que ni sorprendidas ni impactadas de esta decisión judicial. Baltasar Garzón, ¿hay lawfare, hay base para esa percepción? 2 de cada 3 españoles creen que hay guerra política disfrazada de todas. A estas alturas, Javier, yo ya no sé lo que hay y lo que deja de haber. Lo que digo es que cualquier resolución judicial tiene que ser confiable, y una decisión judicial que consiste en autorizar un viaje que todos los días se están autorizando a narcotraficantes, a autores de criminalidad organizada, a estafadores por razones familiares, de negocio, de subsistencia, no es comprensible para la ciudadanía en general, porque no creo que haya ni uno, ni incluso el propio señor Abascal, que dice esas tonterías y esas patochadas, que crea que la mujer del presidente del gobierno se va a fugar. O sea, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Por tanto, es que ya trasciende el lawfare y entra en el disparate jurídico. Se producen a veces estas situaciones. Lo que ocurre es que quizás la defensa, aunque no está previsto el remedio inmediato, tendría que hacer una apelación directa a la sala o un escrito diciendo: no, mire, el 13 de julio no, háganlo ustedes ya, porque se está produciendo un perjuicio no solo para la persona, sino para toda la sociedad española, porque el presidente del gobierno nos representa a todos allí, le guste o no le guste a la oposición, y es un ridículo internacional que este hombre tenga que llegar allí y lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones porque no va la mujer, y la mujer o el marido del el gobernante también guarda una relación y tiene una función diplomática en el lugar, y es muy importante. Por tanto, todo esto nos afecta a todos y no podemos estar minimizando con esas opiniones absolutamente ilógicas, irracionales, sobre algo que no debería de haberse producido. Baltasar Garzón, le agradezco lectura aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo. Gracias, un abrazo, Javier. Llega esa noticia cuando a esta hora, imagen en directo, esa cumbre de la OTAN arranca con el Air Force One, el avión de Estados Unidos, el avión presidencial, tomando tierra en Ankara. Y efectivamente donde se mediatiza la conversación, porque efectivamente el presidente del gobierno va acompañado de nadie. Los primeros ministros, presidentes de otros países sí van con primera dama, hay agendas institucionales. Aquí vamos a tener efectivamente un hito político también. Y pregunto en la mesa, Marta, Javier, si este es el objetivo, si esto es
lawfare, decía el juez Garzón, o si esto es algo más. Pero si lo que se busca ya no es jurídico, es político. No es comprensible, a mí la decisión no me parece comprensible, la decisión que ha tomado el juez Viejo, más allá de que esté imputada por varios delitos. Me sorprende, aparte de lo que habéis dicho del fondo, me sorprende además muchísimo el tiempo, que se haya comunicado a unas horas, de que ayer por la tarde, bueno, que se comunicó ayer por la tarde cuando se viajaba esta misma mañana, viendo, como nos ha contado Carla, habiendo podido tomar el juez Peinado, además es el titular, claro. Me parece que eres tú el que tiene que tomar una decisión de este calado, habiendo tenido el jueves y el viernes para tomar la decisión. Ya desde el primer momento, cuando le retiró el pasaporte y dijo que se podía fugar con ayuda de la policía, es absolutamente descabellado. Ahí hubo prácticamente unanimidad. Y termino. Yo creo que con estas decisiones hay que ser muy cuidadosos porque alimentan, desde mi punto de vista, esa percepción, añado para la polémica, falsa de que en este país hay lawfare. ¿Tú crees que esto no es política, que no se está haciendo política aquí? Yo digo que por un caso que he dicho que no es comprensible, no se puede hablar que este país, los jueces, porque eso es acusar a los jueces de que prevarican y que hay lawfare, creo que eso no existe, más allá de que decisiones como estas las considero desafortunadas. Javi. Por matizar, la prevaricación y el lawfare no es lo mismo. Bueno, puede haber lawfare sin prevaricación. Bien, también, pero aunque normalmente la prevaricación siempre conlleva lawfare. Yo sí estoy entre los más de 65% de los ciudadanos del Estado encuestados que creen que hay lawfare, y estoy también entre el 60% de los que piensan que hay inclinaciones políticas. En mi posición, si me hubieran llamado, yo hubiera dicho sí. Lo que pasa es que el lawfare no solamente afecta al presidente del gobierno, a su mujer y al Partido Socialista. El lawfare en España lleva afectando a otras formaciones políticas, digamos que por ejemplo a Podemos, lleva afectando a los protagonistas del proceso, lleva afectando a mucha gente. Hay lawfare. Lo que pasa es que en este caso hay una especificación castiza del lawfare hispánico, que es el sancheo. Esto es sancheo. Sancheo judicial, esto es sancheo, porque todo lo que se hace porque lo hace Sánchez. Y una última cosa, que hemos estado viendo a los protagonistas del Partido Popular y de la extrema derecha general hablando de la reputación de España. Están dispuestos a sostener que la reputación de Estados Unidos está en peligro porque vaya un presidente que está imputado, condenado, y que solamente su privilegio como jefe de Estado le priva de estar en la cárcel. Están dispuestos a sostener que que la reputación de Estados Unidos está en quiebra porque su mujer ha tenido que incluso que deponer en el caso de los papeles de Epstein. ¿Está dispuesto esta gente a sostener que el prestigio de Italia está en juego porque la señora Meloni está imputada? Por favor, un poquito de sentido común y de rigor, no todos somos tontos en este país. Jesús Caldera, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Javier, buenos días. Señor Caldera, leído lo jurídico, le pregunto por lo político. ¿Usted cree que esta es una decisión política, que esto es fruto de la condición de Begoña Gómez, de mujer del presidente del gobierno? Bueno, yo no soy juez, pero acaba de hablar el señor Garzón, que es un prestigioso magistrado. Yo lo sigo considerando así. Su opinión es evidente. Yo creo que esto se aparta totalmente de lo jurídico. Primero, se aparta de la razón. Es decir, no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda, sinceramente. O sea, esa disquisición entre Gran Bretaña y Turquía, como se ha dicho, es incomprensible y no responde a ningún criterio jurídico, a ninguno. Por tanto, si se desvía de lo jurídico, quiere decir que esto va en la línea de todo este procedimiento que por supuesto que tiene connotaciones políticas. Por supuesto que sí, porque la mayor parte de las decisiones del juez Peinado luego son revocadas. Este señor parece que se irá de vacaciones y después se jubilará y nos dejará una situación bastante difícil. ¿Cómo extrañarse después de que cuando un prestigioso instituto de opinión como 40dB pregunta a los españoles, resulte que casi más de 2/3 de los mismos considera que aquí hay efectivamente injerencia política, ánimo de destruir al adversario? Porque claro, todos estos procedimientos, ¿de dónde surgen? Pues de denuncias de grupos de ultraderecha animados y con cobertura por parte de Vox y del Partido Popular, no cabe duda. Por lo tanto, sí, aquí hay mucho de ello, y quienes están desprestigiando al país son quienes han tomado esa decisión. Hoy quiero que escuche a Santiago Abascal,
Hoy Santiago Abascal ha hablado y lo que dice es, a raíz de esto y de otras cuestiones, que Sánchez se ha quedado un milímetro de decir desequilibrado. Pero dice que está no equilibrado. Escuche lo que dice, escuche. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio y eso no me parece nada equilibrado. No está equilibrado, no está bien. Señor Caldera, ¿cómo lo lee? Pues la verdad que si no fuera algo muy serio daría lugar a la risa, ¿no? O sea, esto mejor es tomárselo a chirigota. Pero claro, que no está bien el presidente del gobierno de España, que lo pregunten en el ámbito internacional, en la misma cumbre de la OTAN, donde va a mantener una posición bastante digna, muy digna diría yo, y que responde además a la opinión muy mayoritaria, no solo del pueblo español, también del pueblo europeo, y me temo, y creo que también de la mayoría del pueblo norteamericano, que ya lo expresará el próximo mes de noviembre. No se puede, por respeto institucional, insultar de ese modo al presidente del gobierno. En mi larga experiencia política jamás se me hubiera ocurrido tildar o tachar a presidentes del Partido Popular de ese modo. Un respeto, por favor. Hay que tener respeto a las personas, hay que tener respeto a las instituciones y, por lo tanto, no deben emitirse ese tipo de criterios. Además, ¿por qué se hace? ¿Cómo que lleva los años que han querido el Parlamento que obtiene el voto de los ciudadanos españoles? Quienes no soportan esta situación son aquellos que no respetan los mandatos constitucionales, que son de 4 años, salvo que la presidencia del gobierno decida acortar la misma. Y ya queda poco tiempo. Que esperen a su momento, que presenten algo en positivo, que presenten, no lo tienen, sin ninguna duda, una propuesta en positivo para los españoles y ya veremos lo que estos deciden. Por lo tanto, en fin, Javier, esto se está convirtiendo en algo imposible de percibir y de ver. Señor Caldera, no se vaya. Quiero lectura aquí porque llevamos tiempo diciendo que la política se ha convertido ya no en una confrontación de ideas, sino en una confrontación de personas. No en destrucción o victoria sobre ideas contrarias, sino en destrucción de personas y en triturar a personas. Y la estrategia parece ser esta, la de decir que Pedro Sánchez es un desequilibrado, un loco, un demente. A un milímetro de decir esto, pero juzguen ustedes, quiero lectura aquí. Este es hoy Santiago Abascal. Sánchez no está bien, Sánchez no está equilibrado. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio y eso no me parece nada equilibrado. Un tipo que no está bien, no está equilibrado, nada equilibrado. ¿Esto qué es? Pero ya dijo la señora Díaz Ayuso también que estaba desquiciado. Aquí lo verdaderamente importante no son los excesos del señor Abascal. Aquí lo verdaderamente importante, en mi opinión, es que el Partido Popular y la extrema derecha de Vox están compartiendo ya el mismo dialecto. Y es un dialecto ofensivo, es un dialecto destructivo, es un dialecto que no construye, sino que se nutre de un diccionario de insultos, de descalificaciones y de martirización del adversario político. Yo creo que eso no es bueno porque no obedece a ninguna cultura democrática, sino una cultura absolutamente fascistoide. Yo creo que el problema está en que lo mismo que están haciendo ellos se lo van a encontrar después si es que llegan al poder. Y este es el gran problema que tenemos en España, es ese, que es que estamos degradando las cosas a unos límites realmente impresionantes. Yo creo que todo parte de una concepción de los partidos, y esto yo sé que son en general, es que los partidos no ejercen el poder, tienen un sentido de ocupación del poder, por lo tanto un sentido del poder patrimonialista. Y a mí eso me preocupa porque además
luego todo esto se va traduciendo en destrucciones del adversario, efectivamente. ¿Cómo que un presidente del gobierno no está equilibrado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué queremos decir Bueno, con quiere esto? decir lo que quiere decir. Yo no estoy de acuerdo. Es que son auténticos disparates. Yo creo que la estrategia de la ultraderecha viene de muy lejos y está muy clara. Esto ya empezó con Pablo Iglesias cuando le llamaban rata, le escribían rata en su sitio de veraneo en Asturias. Quiero decir, esto no es nuevo, es la deshumanización del individuo y lo practica el fascismo desde el siglo XX. No debería sorprendernos. Hemos visto esta técnica que ahora mismo está calcando a la de Estados Unidos. Claro. Este es el manual de Steve Bannon. De hecho, frente a Biden lo que se dijo es que era un presidente incapaz. Se está sirviendo el mismo menú aquí, diciendo que está incapacitado, que está desequilibrado el presidente del gobierno. A una hora en la que aterriza precisamente en la cumbre de la OTAN Donald Trump para seguir jugando la presión de la fuerza y de la derecha más extrema. Tanto a nivel diplomático como a nivel del Mundial de Fútbol, tanto a nivel mundial como a nivel del Mundial. A esta hora, Donald Trump llega allí y lo que hay es pasar lista a los países y lista de buenos y de malos. Empezando por Meloni en la lista de malos, Sánchez en la lista de malos. Almudena Guerrero, enviada especial de Televisión Española allí, Ankara. Última hora, cuéntanos. Sánchez viene dispuesto, según el gobierno, a rebatir con datos a quienes quieren proyectar la idea de que España arrastra los pies, dicen, y no contribuye lo suficiente en gasto militar. Y ese mensaje tiene dos destinatarios claros. Trump, a quien Moncloa le reta a demostrar con cifras y con números sus críticas, y Rutte, de quien cree que solo busca contentar al presidente estadounidense cuando traslada sus dudas sobre nuestro país. Y a diferencia de lo que ocurrió en La Haya, donde Sánchez fue el centro de los ataques de Trump, aquí no se sienten solos, añaden fuentes del Ejecutivo, por los reproches de Estados Unidos a otros aliados. Más allá de las palabras, hoy estaremos pendientes de los gestos, de la foto de familia, de esos posibles encuentros que se pueden celebrar en los márgenes de la cumbre. La última vez que Sánchez y Trump coincidieron fue en Egipto hace 9 meses. Esta es la presión mundial de Donald Trump. Pero lo que más preocupa ahora mismo es la presión en el Mundial de Fútbol. Porque Donald Trump esta pasada madrugada ha confesado que sí, él fue el que intentó esta trampa, la de ganar a Bélgica alineando a un jugador que estaba descalificado. Bélgica ha ganado. El bailecito es toda una humillación a Donald Trump. Es el bailecito de Donald Trump en el campo. Y hoy el presidente de Estados Unidos confesaba que la FIFA ha torcido sus propias reglas porque lo ha pedido él, porque dice Donald Trump considera que no es justo que descalifiquen a uno de los suyos. Y ya está. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game. I asked for a review because I didn't think it was a foul. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. El bailecito hoy es una humillación en toda regla a Estados Unidos, al menos a su presidente, que dice que ha violentado las normas de la FIFA, que admite que ha sido él el que descuelga el teléfono, el que llama a Infantino, el que, pese a que han descalificado a un jugador, consigue que vuelva a entrar, algo que no pasaba desde 1962, y que admite sin ningún complejo que si quieren ganarle y quieren ganarle con todo, tienen que estar todos los suyos, aunque la norma diga que uno de ellos no debería estar. If we lost, if we won, no matter what happened, you have to let them use their best players. And you know what? If they beat us, then they can be really proud. The other way, if they beat us, we'll say I say it was rigged, just like the election was rigged in 2020, but I won't get into that. Pero lo peor no es esta presión. Marta Hita, la Federación Española,
preocupada ahora mismo porque esas presiones de Donald Trump pueden afectar a nuestro Mundial, al de España en el año 2030, porque la final que debería jugarse en el Camp Nou o en el Bernabéu se está apretando para que se vaya a Marruecos. Eso es, Javier, la pelea por la final del Mundial 2030 ya se está calentando y entra en juego ese actor inesperado, Donald Trump, que estaría presionando a la FIFA para que la final de ese Mundial, no de el de 2030, se celebre en Marruecos y no en nuestro país. Es lo que está adelantando la cadena COPE. El presidente de Estados Unidos estaría intentando manipular una decisión que solo corresponde a la FIFA para beneficiar a un socio estratégico como es Marruecos, y dada esa actitud beligerante y crítica que tiene con España. Aunque no lo dicen de momento en público, es lo que temen, lo que preocupa ya a la Real Federación Española de Fútbol. Y ojo, porque la preocupación es tal que en nuestro país ya está habiendo movimientos institucionales. Madrid se disputa también con Casablanca el Centro Internacional de Prensa del Mundial, y el Ayuntamiento de Madrid ya lo está dejando claro: no quieren ese centro en la capital si la final no se disputa finalmente en Madrid. Lo que tenemos ahora mismo es Donald Trump absolutamente desatado, imponiendo la fuerza en este y en el Mundial que puede venir. La Federación confesando que hay nervios porque se le puede arrebatar a España la final. Y se dice en privado sí, pero se admite en público también. Lo contaba la COPE, sí, lo cuenta también la SER, donde la Federación dice esto. No sería entendible. Creo que España no se entendería que no fuera la final de la sede del Mundial. Creo que no ofrece ninguna duda, no debe ofrecer ninguna duda de que España tiene que albergar esa final, porque este Mundial nace en España, nace entre España y Portugal. Por lo tanto, Marruecos es verdad que se incorpora después. Esto no es Donald Trump alterando la competición actual, que lo está haciendo. Puede arrebatarle a España la sede, puede el Camp Nou, puede el Santiago Bernabéu. El Bernabéu ahora mismo, en fin, ceder a Casablanca. Pues tenemos la FIFA que tenemos y la UEFA, que es la Unión Europea del Fútbol, por entendernos. No ha reaccionado como tenía que reaccionar, que probablemente era diciendo sacamos a todos los equipos del Mundial de Fútbol y jugáis vosotros a lo que vosotros queráis, pero realmente sí, claro que hay peligro de esto. Claro que lo hay, y es un peligro absurdo porque es España la que lidera esta candidatura. La segunda nación era Portugal, y luego por una invitación del gobierno español a Marruecos se incorpora Marruecos. Es decir, Marruecos era el secundario, el actor secundario, por decirlo de alguna forma, perfectamente digno, en fin, lo que queramos. Pero era España la que lideraba, y España no puede renunciar de ninguna de las maneras a que la final se juegue en España. Y si la final no se juega en España, España lo que tiene que hacer es renunciar a la organización. Yo creo que, bueno, este señor está enfermo. Además, me acabo de dar cuenta que es más bajito. Acabamos de criticarlo, de llamar enfermo. Me acabo de dar cuenta que es más bajito que Pedro Sánchez, de lo cual habrá tomado nota, y no me extraña que se presente en Ankara con tacones, porque es muy celoso. Es muy celoso. Pero a lo que voy, este señor ha manipulado, ha pretendido manipular a la FIFA. Lo que es absolutamente insoportable ahora mismo es que Infantino siga en el cargo. Debería de haber todo el mundo proclamado su cese inmediato, o si él tiene decencia, haber dimitido. Con respecto a que si se va a celebrar la final en España o no, había que buscar alguna manera de meter a Sánchez en la ecuación. O sea, Sánchez, ¿qué tiene que ver con el Mundial? Sánchez, ¿qué tiene que ver? Para colmo, ganó España ayer y probablemente gane más. Luego, por tanto, la carcundia que está en contra del pluralismo deportivo, que se está viendo la pluralidad dentro de la selección española, está que trina. Pero había que meter a Sánchez. Y por tanto, hoy a alguien se le ha ocurrido decir, que yo no creo que de momento sea cierto, de que la final está en peligro. ¿Por qué? Porque de nuevo hay sancheo. Hombre, Rafael, hay que meter a Sánchez en todo. En el fútbol también. Hay ahora mismo una clarísima imposición de la fuerza por parte de Donald Trump, que está torciendo a la FIFA, está torciendo las reglas, está torciendo el mérito deportivo y está torciendo las instituciones, que está imponiendo su criterio por encima de la ley. Y efectivamente, si esto va de filias, hombre, la relación entre Sánchez y Trump no es especialmente buena. Donald Trump, puñetazo en la mesa y tuerce el Mundial. Ni el baile de Trump,
sus presiones, That's very unfair. han logrado cambiar el resultado de Estados Unidos ante Bélgica. Una derrota pese a reconocer que llamó al presidente de la FIFA para retirar la sanción a Balogun y que pudiera jugar el partido. Spoke to Johnny, who's highly respected. I asked for a review by FIFA. Lo consigue utilizando su estrategia habitual, echar balones fuera. Is it a little bit suspect? Cuestiona la profesionalidad del árbitro. Nobody talks. The referee's decision to red card. But then I looked at his past, and it wasn't so great. Siembra la duda sobre un juego amañado. The other way, if they beat us, we'll say I say it was rigged. Y se hace el desentendido con las reglas del fútbol. Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, "You got to be kidding." Una defensa de sus incontables injerencias en el campeonato llena de contradicciones. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. I understand sports really well. Un escándalo que apoya y defiende el presidente de la FIFA. Without his engagement and his involvement, I think it would have been impossible. Simply, as simple as that, it would have been impossible to organize a World Cup. La tarjeta roja se vuelve en contra de Trump. Le hace perder esta guerra dejándole fuera del Mundial. Alejandro López Canorea, Jesús Caldera, les pido lectura a los dos. Canorea, lectura internacional primero. ¿Tenemos qué? ¿Una demostración de fuerza? ¿O es que realmente hay fuerza? ¿Es que Donald Trump puede torcer hasta el Mundial? Muy buenas. Bueno, las dos cosas, ¿no? Nos estamos encontrando con un Donald Trump que ya sabíamos que podía influir y que además está acostumbrado a poder exigir a los demás sus condiciones. Por eso ha tenido que salir incluso Marco Rubio diciendo que podían llevar este asunto a la OTAN. Claro, ahora ya no procede porque han perdido, ¿no? Pero en su momento ha planteado que a Bélgica tampoco le habría parecido bien ganar sin haber tenido enfrente a los mejores jugadores de la selección estadounidense. Se ve que ni Donald Trump ni Marco Rubio, como es habitual, entienden cómo funciona el fútbol, que no es el fútbol americano, ¿no? Así que están acostumbrados, por un lado, a que todo el mundo les dé la razón y, por el otro, a que se haga lo que ellos dicen. No sería sorprendente que intentaran hacer una injerencia, pero en principio la Federación Española de Fútbol dio a entender que estaba apalabrada la final en España. Canorea, porque esto es política o estos son negocios. Son 13.000 millones los que hay para ganar en este Mundial en entradas. Cuanto más lejos llega Estados Unidos, más parte de entradas se queda a Estados Unidos. Esto era un movimiento Trump no para hacer política, sino para hacer pasta. Bueno, y cuando la política no son negocios, pero especialmente si me preguntas con un perfil como Donald Trump, que entiende hasta las guerras, la diplomacia y todo lo que hace como un negocio para Estados Unidos, pero también para él y su entorno, de modo que es todavía más serio, ¿no?, de lo que planteas. En este caso no creo que su intención fuera amañar el partido por completo, porque bueno, la selección estadounidense podía llegar muy bien, pero no sé si muy lejos. Pero desde luego lo que ha conseguido sí es amañar las normas y por qué no podría haberlo intentado de nuevo con España si se hubiera dado el caso. Caldera, si esto va de política y política interior, tenemos un problema. La posición de España puede pasarle factura en el Mundial de España, porque este es el siguiente. Por supuesto que no. De todas maneras, Javier, manifiesto mi ignorancia en la materia. A mí no me gusta el fútbol y entenderá usted por qué, viendo al señor Infantino, ¿verdad? Es difícil que me pueda gustar. No me gusta, hace muchísimos años que no veo ningún partido de fútbol, pero en la parte política tiene usted razón. Un personaje como Donald Trump, que piensa lo que piensa de las mujeres, que son objeto, que se ha dedicado toda su vida a vulnerar la ley, particularmente en materia fiscal, que ha declarado guerras ilegales, que un misil de los Estados Unidos mató a 300 niñas en un colegio de Irán y ni siquiera han pedido disculpas, pues esto que está intentando hacer es de lo menos grave, pero sí tiene su importancia. Pero le voy a decir algo, Javier, mi impresión y mi esperanza es la siguiente. Como todo le sale mal, espero que esto también le salga mal, porque por supuesto no solo la dignidad de España como país, sino la dignidad del deporte exige un respeto a las normas y a los procedimientos establecidos. Entonces yo sinceramente no creo que haya riesgo, más bien creo que hay gente que lo intenta utilizar de nuevo contra el legítimo gobierno de la nación presidido por Pedro Sánchez. Jesús Caldera, gracias, un abrazo fuerte.
Muy bien, gracias Javier. Un abrazo. Y ahora mismo una pregunta, y es si todas estas maniobras demuestran fuerza o acaban en la soledad de la fuerza y en el aislamiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto es lo último que ha hecho el presidente Donald Trump. Poner un mensaje en el que pide una orden de alejamiento de Meloni contra él. La extrema derecha en Italia, socia tradicional de Trump, se ha peleado con Trump. Y él dice esto, se necesita una orden de alejamiento, como si en esa foto Meloni estuviera enamorada de él, como si le estuviera mirando a él. La foto está sacada hasta de plano. Quizás ni siquiera le está mirando a él, pero es que Trump se queda solo y hoy, atención a esto, hoy Vox respalda a Meloni. Atentos, Abascal. Giorgia Meloni, que es una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo, pues tengo que decir que sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos. Y creo que el señor Trump se está equivocando en eso. Es la primera vez de la primera vez en la vida, en la historia, que Santiago Abascal ha contradicho en algo a Donald Trump. ¿Y esto? Bueno, yo creo que tiene que ver con la cercanía de Meloni a Abascal. Meloni no hace mucho que estuvo en su casa, es verdad que es una firme aliada, no está en su grupo de ultraderecha europeo, pero sí pertenece, es una primera ministra de un país, de una potencia europea, y obviamente no la puede desairar. Es que no puede hacerlo, sea Trump o sea quien sea, pero ya lo arreglará él de otra manera, elogiando a Trump pues por llamar a Infantino, por ejemplo, que es una actitud de lo más normal, o eso parece, porque de la derecha nadie se ha pronunciado sobre la llamada de Trump a Infantino, que es una auténtica vergüenza si no supiéramos cómo funciona la FIFA, siempre bajo su sombra de corrupción. De todas maneras, ¿cómo tiene que estar actuando Trump? Sobre todo, bueno, pues con este pues último X tuit, que es absolutamente además machista, con lo de la orden de alejamiento, para que hasta Santiago Abascal diga que se ha equivocado. Es absolutamente por Meloni. Increíble todo lo que estamos viendo, porque es que actúa. Pues intenta, vamos, eso es ilegal, lo de comprar, conseguir que un jugador vuelva, que estaba desclasificado, se le vuelva a clasificar. Ahora querer tomar represalias para que no se celebre aquí la final del Mundial. Solo discrepo de ti en una cosa. Como yo condeno absolutamente, su comportamiento es totalmente de un presidente absolutista, ¿no? Solo discrepo de ti de una cosa, Aroca, como yo cuestiono que se cuestione la salud mental, perdón la redundancia, del presidente del gobierno, pues llamar enfermo a Trump, te quiero decir, por el mismo baremo, se le puede llamar muchas cosas, pero como yo me pongo también cuando se dice es un enfermo el presidente del gobierno, lo ha dicho Abascal, me opongo. Tomo nota yo y todos los que le Trump es un califican psicópata como enfermo. Y eso no es una enfermedad. Ya te quiero decir, yo simplemente creo que hay muchos en inglés se dice adjetivos. Insane, y es para no una palabra, y un fascista común. Quiero decir, las el problema es que a Donald Trump presuntas. alguien le ha dicho que iban a ganar el Mundial. Y que eso iba a ser una gran faena de blanqueamiento mundial. Entonces estaba profundamente cabreado. Él se creía que era como Videla y que la selección de Estados Unidos era como la de Argentina. Pero resulta que él es peor que Videla y la selección de Estados Unidos es bastante peor que la de Argentina. Por tanto, se ha cumplido la ley del deporte, y es que un país modesto, chiquitito, como es Bélgica, por cierto, plural y federal, le ha pegado una paliza a Estados Unidos, y la mayoría de la sociedad democrática mundial se alegra. Canorea, y la pregunta de fondo es, en la cadena trófica de la ultraderecha, ¿Donald Trump se está quedando solo? ¿Hasta la ultraderecha se está alejando de él? O él se está alejando de sus socios en Europa, y eso incluye a los liberales, a los de extrema derecha y a los socialdemócratas, da igual, porque también el Reino Unido era su socio y como es un gobierno laborista lo repudia. Pues en el caso de las extremas derechas ha tardado más en llegar, pero tenía que llegar, sobre todo con el grupo quizá
que ha sido más aceptado en Bruselas, que es el de Meloni. Y por su lado, Vox es un partido que, aunque dio el salto desde el grupo de Meloni, de los conservadores y reformistas, a los patriotas, bajo mi punto de vista esto solo se entiende por Víctor Orbán, por esa cercanía que tuvo con ellos, pero a nivel ideológico yo creo que tiene mucha más sintonía con Meloni y con su grupo. Y esto en algún momento iba a tener que crear contradicciones. ¿Defiendes el interés de tu nación y de tus nacionales o defiendes a tu padrino ideológico, Donald Trump? Alejandro López Canorea, Descifrando la Guerra. Cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Todo este escándalo Trump, toda esta imagen, el aterrizaje hasta ahora en la cumbre de la OTAN, todo lo que está haciendo es carne de meme, como dice José Luis Ábalos. Es literalmente carne, no de meme. Es tremenda la venganza de las redes ante quien ha intentado imponer su victoria por la fuerza y ha caído ante Bélgica. Adela, vamos a echar un ojo. En redes sociales... hablan del karma y esos 4 goles, pero bueno, las redes sociales. Escándalo de la llamada de Trump a la FIFA y esos memes que están teniendo el efecto boomerang. Bélgica se venga de Donald Trump así. Son los jugadores, se mofan de él, imitando ese bailecito con los puñitos levantados, pero sin mucho ritmo, pero se vengan. Ahí lo están haciendo. Mensaje más claro imposible. También con la imagen del famoso Mannequin Peace orinando en ese lago del Capitolio o haciendo lo propio, además, sobre la propia cabeza del presidente. La IA está generando estos memes que van un poquito más allá y que simulan la llamada de Trump a Infantino, el presidente de la FIFA, para que anule la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos. Y ya de paso, pues amenaza con invadirlos. I actually don't think that was a loss. 4 goals? I didn't see 4 goals. It looked more like a tie to me, Gianni. Or maybe a win if we get rid of all these goals. Can you do something about these goals, Gianni? What if we invade Belgium? I mean, when you think about it, that would make us the winner. I don't even think they have an army, to be honest. Quizá tenga en el despacho Oval un mapa del mundo con chinchetas en los países que ha amenazado con invadir, incluso con los que ha invadido de verdad. Pero los memes ya se saben estas represalias que suele tomar Trump. Por ejemplo, pudiera poner aranceles al chocolate belga. Ahí lo tenemos. Frenar una hipotética carrera nuclear en Bruselas. O incluso ponerse a llorar como un niño pequeño para que expulsen a Bélgica de la OTAN. Aunque Trump podría incluso amenazarles también con tasas especiales por lo ocurrido en el partido. Mirad. Today we're talking Belgium tariffs. Corner kick 25%, free kick 35%, penalty kick 80%. They score 150, and if they win, blacklisted. Suma y sigue, venga aranceles. Y luego están los míticos legos que no podían faltar en este repaso. En este caso un Donald Trump que hace, mejor dicho, lo que sabe hacer fenomenal en estas parodias, que es quejarse. Trump made the call. FIFA bent the rule. Still got sent home. Cheated in the bye. Trump called FIFA, still had to cry. Red Devils cooking USA fried. Cheated in the cheated in the big phone call, but the score don't lie. Jose home watching planes fly. Cheated in the Y a esta hora la imagen en directo, la que están viendo, el presidente de Estados Unidos desciende del avión presidencial del Air Force One. Imagen a esta hora en directo en la cumbre de Ankara. Donald Trump llega a esa cumbre para precisamente esto, hacer lista de buenos y malos, de quienes cumplen y de quienes no, de quienes son aliados y de quienes están en su lista negra. La situación de aislamiento y la fracción entre las ultraderechas hoy
va a tener como escenario Ankara. A esta hora, la OTAN espera al presidente Donald Trump. Por lo demás, a esta hora y aquí también, la presión de la ultraderecha en las políticas. Y una pregunta, y es si el Partido Popular se voxiza o si se aujiciza. Porque lo que estamos viendo es a Núñez Feijóo asumir el lenguaje, el discurso y las promesas de Vox o de Ayuso, que hoy vuelve a hablar de conceder derechos desde el momento de la fecundación, como dice su director de gabinete, desde antes de la ducha, después del acto sexual, antes de la ducha. A partir de ahí, dice Miguel Ángel Rodríguez, ya hay una persona que tiene que tener derechos. Eso tiene implicaciones infinitas. El reconocimiento de personalidad civil implica, por ejemplo, prohibir el aborto. Hoy Esperanza Aguirre está, hoy Isabel Díaz Ayuso, quiero decir, está empujando esto. Legislar a favor de las madres, de los niños, lo que pasa es que remueve conciencias y por eso genera tanta polémica. Parece ser que el dinero público solo tiene que ir destinado a campañas gubernamentales, a rescates de los amigos socialistas y nunca en favor de las familias y las vidas que están en camino y por eso cuentan. Vox ha pedido infinitas veces reconocer la personalidad jurídica del cigoto, del nasciturus, del concebido todavía no nacido. Ayuso no solo lo está imponiendo, sino que Génova lo está comprando. Esa personalidad jurídica implica poner límites al aborto, entre otros, incluso la prohibición collantes. Y a esta hora Ayuso está defendiendo esta posición. Y lo que hace el Partido Popular a nivel nacional es esa promesa que escuchábamos ayer de Feijóo de llevar esto a una ley nacional. Asegura el mandatario que se basa en una ley que él mismo puso en marcha en Galicia en el año 2011, pero esa ley consideraba al concebido en las ayudas que afectaban a las familias monoparentales o familias numerosas. La ley que ha puesto en marcha aquí en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que se aprobaba la pasada semana, da muchas más ayudas, es más amplia en cuanto a educación, becas, comedor o incluso acceso a la vivienda. Feijóo dice ahora que se basará tanto en la suya como en la de Isabel Díaz Ayuso y se mueve en un marco, el de los postulados ultraconservadores, el de organizaciones provida y antiabortistas. Y a partir de aquí, Vox, la ultraderecha, que dice busca una ley mucho más garantista. Lo que quieren ellos, a lo que se han abierto en algunas ocasiones, es a reformar incluso el Código Civil, que efectivamente considera que la persona jurídica llega después del nacimiento y no antes. Pero ya sabemos, lo contabas, en la Comunidad de Madrid el jefe de gabinete considera que antes siquiera de la ducha, después de haberse quedado una embarazada, ya se considera a ese concebido como miembro de la unidad familiar. Y a partir de aquí, en Vox, hoy, hace tan solo un momento, ven con buenos ojos este acercamiento, dicen, a postulados más propios de la ultraderecha. Está virando el Partido Popular en una materia como el aborto hacia posiciones de ultraderecha. Lo que está ahora mismo prometiendo Feijóo y Ayuso empieza a parecerse a lo que ha defendido siempre Vox, personalidad jurídica del no nacido. Si hay personalidad jurídica, un aborto es un asesinato y, por tanto, habría que reformar el Código Civil para prohibir el aborto. Está ahora mismo el Partido Popular empujando esto, porque las cifras son estas. Miguel Ángel Rodríguez dice que desde antes de ducharse, lo que una mujer tiene en el vientre es una persona con derechos. Ayuso está hoy replicando esto. Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso también estamos legislando para el no nacido, que está en camino y que está aquí y que cuenta como uno más para este gobierno. Y nuestros mensajes son siempre a favor de la vida de esta comunidad abierta. Y está empujando ese discurso que ya había explicitado aquí, el de váyanse a otro sitio a abortar. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
Estamos ahora mismo cuestionando esto, el derecho al aborto. Estamos empujando una agenda para prohibir el aborto. Espero que no. Espero que no. Quiero creer que no. Es decir, bueno, el Partido Popular es especialista en cometer errores a unos niveles estratosféricos, especialmente cuando está cerca de llegar al gobierno. Es una cosa que mete la pata continuamente. Pero yo creo que más vale preocuparse de los niños ya nacidos, ¿no? Y más vale preocuparse, por ejemplo, de los niños que están en unas situaciones muy difíciles, incluidos los que han venido de otros países, también, de absolutamente de todos. Y por supuesto que hay que crear unas condiciones buenas para que las mujeres quieran ser madres. Claro que sí. Claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con darle derechos civiles a un no nacido. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto va mucho con la concepción ultrarreligiosa que tiene la ultraderecha de las mujeres. Entonces, las mujeres cuanto más productivas, mejor. Y si tú no quieres tener hijos, los tienes. Eso es lo que busca la ultraderecha para las mujeres, un retroceso. El cuento de la criada no está tan lejos, si uno se lee los idearios tanto de Vox como de Ayuso ahora. Pero yo le voy a decir una cosa al señor Feijóo y a la señora Ayuso, a los que parece que la ciencia no les gusta demasiado. Hasta las 12 semanas, el cigoto y la placenta son iguales. Tienen la misma carga genética. La placenta es un ser humano también, porque entonces van a tener que duplicar las ayudas. Esto es ciencia, se llama medicina, no religión. La religión cada uno que la practique en su casa, pero no vengan aquí a cargarse los derechos de las mujeres, además con mentiras y falacias. A mí el que se fomente la natalidad, sin referirme específicamente a este asunto, me parece bien. Mira, yo por ejemplo te digo, yo solo he recibido, creo, vamos, no sé, una ayuda en mi vida, solo una ayuda pública en toda mi vida, y la dio después de que naciera mi segundo hijo, José Luis Rodríguez Zapatero, que nos dio un cheque de 3.000 euros, igual que que bueno, yo decía, es que esto no me lo... O sea, me tenía que frotar los ojos porque es la única... O sea, que te quiero decir, luego... Pero esto son medidas para favorecer la natalidad, o esto son medidas para impedir... Lo que no tiene, desde mi punto de vista, lo que no tiene que chocar es contra el derecho que existe en nuestra legislación, con el derecho al aborto, que está ahí. Y además doy un dato: siempre que ha gobernado el Partido Popular, aún con mayoría absoluta, nunca ha reformado la ley del lo que hicieron con Gallardón. Incluso llevándose, bueno, pero se tuvo que ir. Claro, o sea, por eso. Se tuvo que ir porque desde su partido dijeron que no se tocaba. Hay ahora mismo una implicación jurídica evidente. Si desde el momento de la ducha, como dice Miguel Ángel Rodríguez, hay personalidad jurídica, un aborto estaría prohibido, porque un aborto se consideraría un asesinato. Habría que reformar el Código Civil, pero esto parece ser el camino que están trazando ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y que parece estar caminando también Núñez Feijóo. Hay un derecho en cuestión, el derecho al aborto ahora mismo. Sara Santaolalla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos retrocediendo en derechos. ¿Está este derecho en cuestión? Bueno, como la ciencia no les importa, porque sus referentes son Marcos Llorente o el Chocas, vamos a hablar de lo que realmente les importa, que es el poder, el negocio y luego la finalidad. Como les importa el poder, yo creo que el camino es claro. Si se atreven a tocar el derecho al aborto, si se atreven a tocar los derechos garantizados de las mujeres, tendrán el mismo recorrido, pero con menos dignidad del que tuvo Gallardón. Y la realidad es que detrás de este recorrido político hay una finalidad que es llamarnos asesinas a las mujeres por hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Porque, como bien decías, si el aborto, si empezamos a contar desde que te duchas, hay que preguntarse si ese tuit que puso Miguel Ángel Rodríguez fue antes o después de la ducha, o a lo mejor todavía sigue sin ducharse. Si empezamos a garantizar y si empezamos a asegurar que desde ese momento empieza a contar, las mujeres, cuando libremente tomemos la decisión después de una agresión sexual, de una violación,
violación o porque nos dé la gana abortar, empezaremos a aparecer en listas de asesinas, incluso se podrá tomar la acción judicial contra nosotras. Y yo creo que te involucra mucho más cerca de un homicidio o de un presunto o de un posible homicidio abandonar a su suerte a 7.291 personas que hacer con tus ovarios lo que te dé la gana. Por eso hay que hablar claro de lo que está haciendo la derecha en este país. Y ya está bien de que pongan en el foco, que pongan en el punto de mira a las mujeres una vez más, porque lo que está haciendo el Partido Popular es retroceder a nuestra costa. Es decirnos que nuestros ovarios siguen mandando los suyos, los de Londres, los rosarios, las políticas reaccionarias. Es decirnos lo que debemos hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y es decirnos sobre todo y reprocharnos y además dejar en una clara evidencia lo que realmente les importa. Es un insulto que les importe más algo que ni siquiera se ha fecundado, algo que ni siquiera ha nacido, algo que ni siquiera es un pequeño cigoto, más que los niños que están en las escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid con las huelgas de las profesoras, más que los niños que se están muriendo a 40 grados, más que los niños que están siendo acosados en un patio de colegio por políticas racistas. Esos niños les podrían importar un poco más que nuestros ovarios. Hay una cuestión práctica en todo esto. Si las ayudas empiezan en el momento de la concepción y el embarazo no se lleva a término, si hay un aborto natural, a partir de aquí, ¿qué pasa? Si has tenido ayudas porque había un nuevo familiar, pero ese familiar no se lleva a término, a partir de aquí hay que devolver las ayudas. Santaolalla. Que es que no hay ningún tipo de realidad, de comprensión, no hay ningún tipo de lógica en el planteamiento, no hay ningún tipo de lógica en la parte de la ciencia, no hay ningún tipo de lógica en la parte de la política, no hay ningún tipo... Bueno, en la política ahí pueden encontrar algún voto falangista y reaccionario que todavía tiene a la mujer cocinando en casa y que a lo mejor por la noche le pega 4 palizas, pero no hay ningún tipo de lógica ni siquiera en la materia económica, ni siquiera en la materia de ayudas. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a denunciar? Luego va a haber algún tipo de fraude económico si has solicitado una ayuda previa y luego, por lo que sea, porque no solo hay abortos, desgraciadamente hay abortos naturales que muchas mujeres no buscan y que el propio cuerpo llega a esto. ¿Van a perseguir a estas mujeres también cuando no sea posible el nacimiento de la persona, del bebé? ¿Van a perseguir todo esto? ¿A qué estamos jugando? ¿Y con quiénes estamos jugando? Estamos jugando con mujeres en pleno año 2026 en España. Estamos jugando con algo que ya se ha conquistado, que ya se ha conseguido, que ha sido el derecho al aborto. Que no nos tomen por tontas y que no jueguen con nuestros cuerpos, porque lo que están haciendo en materia económica, en materia política, en materia social, en materia científica, es un insulto a todas las mujeres de este país. De verdad que nos tenemos que preocupar y que nos tenemos que poner las pilas, porque esto empieza con el discurso de la señora Ayuso diciendo que nos vayamos a abortar a otro lado, sigue con un diputado, un cargo público de Vox, llamando a la violencia cuando una mujer se acerque a una clínica abortiva, continúa con asociaciones ultraderechistas que persiguen a las puertas de las clínicas abortivas a mujeres, y de repente nos encontramos con un gobierno de derecha y de extrema derecha diciendo que el derecho al aborto no existe y que no se conquista, y volvemos unos años atrás y no podemos permitirnos eso. Hay vengo contigo enseguida, hay dos elementos más en estos avances de la ultraderecha. Primero, un clásico desafortunado, porque empieza a ser un clásico, pero cada vez que se toma el micrófono se señala a los medios que no repiten la doctrina Ayuso. Esos medios suelen ser Televisión Española. Se enfrenta a todos los medios de comunicación, también a la quebrada televisión pública que pagan todos los españoles, la enfrentan al resto de los medios de comunicación y además la fomentan de manera ilegal. Privatizan, por cierto, esta televisión a través de productoras y plataformas audiovisuales. Todo para llevarnos, insisto, al choque y sobre todo a un estado de opinión determinado. Es fantástica la formulación. Las televisiones que no son de derechas las enfrentan a las demás. Las que no siguen el dictado de Ayuso las enfrentan a las demás. Y
Y luego está lo de las productoras, que es algo que no se hace en Telemadrid, donde ella gobierna. Es estupenda la formulación. Dicho esto, perdón, pido lectura aquí porque tenemos hoy esto y algo más. Vox asaltando al sindicato de estudiantes. Enseguida. Lo dice una señora que controla Manu Militari, la televisión pública de Madrid, y que además tiene en contra sentencias recientes sobre su manera de manipular la voluntad popular a la hora de controlar, ignorando, por ejemplo, otras fuerzas políticas a la hora de controlar la televisión. Pero todo esto es mentira. Ellos hablan de lo que no controlan, no de lo que, y hablan también de lo que quieren controlar. Les voy a poner un ejemplo. Hemos escuchado muchas veces en esta emisora, en esta televisión, que la extrema derecha iba a entrar con ¿cómo se llama? Lanzallamas o motosierra. Bueno, sí, han entrado ya en el gobierno de Andalucía y lo primero que quieren es cacho en Canal Sur. Cacho en Canal Sur, tanto en el control de la televisión y la radio, como en el control de programas, como en el control ideológico, como también, por cierto, en el control de productoras. Porque ellos han entrado a caballo y con garrocha, sembrando, por cierto, el pánico en una televisión que había estado controlada por mayoría absoluta hasta ahora por el Partido Popular. Por tanto, es mentira lo del lanzallamas y todo esto. No, es mentira, es cacho, cuchara y tenedor. Lo que quiere es entrar en las televisiones públicas para hacer lo mismo que hacen en las televisiones privadas, es decir, llevarse el manso, aparte de controlar ideológicamente una televisión concreta. Por tanto, fuera caretas, ya sabemos que hablan mucho, pero cuando llegan al poder lo que hace es controlar también las televisiones públicas como a ellos quieren. Hay una cuestión en este avance de la ultraderecha que ya no es amenaza. Esto de vamos a entrar y tomar el control se está convirtiendo en realidad en sindicatos como el sindicato de estudiantes. Atentos a la imagen que van a ver. Lo que están viendo es a un responsable de Vox entrar en el sindicato de estudiantes en la Comunidad Valenciana, abrir la puerta, registrar el sindicato y buscar papeles y entrar en un local y grabar lo que hay dentro. Lo están viendo, que es un local cedido por el ayuntamiento, pero en el que Vox no tiene ninguna autoridad para entrar. Lo más alucinante de lo que están viendo, Bárcenas aparentemente allanando al sindicato de estudiantes, es la salida. Salen con la llave, se rompe la cerradura y el sindicato de estudiantes ha tenido que pedir las cámaras para comprobar que Vox ha allanado su sindicato. Marta Ita, ha habido queja al ayuntamiento que dice que ha abierto una inspección y que todo lo que dice es: yo no lo hubiera hecho así. Bueno, Javier, pues hay que imaginarse el estupor que han debido sentir en el sindicato de estudiantes al llegar, como han visto en las imágenes, a su sede en Valencia, ver que la cerradura está forzada y encontrarse en las cámaras de seguridad con que quien ha accedido ilegalmente es un diputado de Vox. Se ve perfectamente, ya lo ven en pantalla, como Juanma Bárcenas entra con otras dos personas y se dedica durante todo el tiempo que quiere a registrar sala a sala cada mesa y cada ordenador que encuentra a su paso, toda la documentación que ve en ese edificio. El sindicato de estudiantes denuncia que esto es puro fascismo, dicen que es un atropello masivo a los derechos democráticos y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del Partido Popular, ha salido ya al paso de esa denuncia. Dice que ha pedido un informe jurídico para ver qué es lo que ha sucedido con ese asalto ilegal de un concejal de Vox. Lo que van a ver es la secuencia plano a plano y lo que es las formas de quien ha tomado efectivamente el poder. Diputado Juanma Bárcenas, Vox, entrando así en su casa. Vox traspasa los límites. Presunto delito de allanamiento. El responsable, Juan Manuel Bárcenas, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Responsable del área de patrimonio según el acuerdo PP y Vox que sustenta la actual alcaldesa María José Catalá. En estas imágenes vemos cómo el edil se cuela sin permiso en este local del ayuntamiento arrendado al sindicato de estudiantes. Rompen la cerradura y se cuelan para registrarlo. Acompañado de una mujer, inspeccionan una por
por una las habitaciones, graban y comentan lo que encuentran, sin ningún reparo. Se pasean microfonados en una especie de vídeo promocional, sin darse cuenta de que ellos mismos están siendo grabados. Otro hombre les acompaña. Roba cartelería del sindicato e incluso se anima también a inspeccionar el local. Comentan y se ríen mientras hojean las estancias y prueban con otras cerradas. Pero el vídeo continúa. Parece que no tienen suficiente material para su reportaje. Badenas se graba impune, abriendo las puertas como en su casa, asomándose y comentando la cartelería en la puerta. Sorprendentes imágenes para este sindicato que ya ha amenazado con emprender acciones legales, mientras en su propio partido, Vox, se desentienden. Esto es fascismo en estado puro. Un ejemplo más de los extremos a los que llega la extrema derecha. Es avance ahora mismo de decir aquí mando yo. Esto lo han definido, es fascismo en estado puro, y el fascismo se caracteriza por además sentirse impune, como efectivamente lo están. Acaba de hablar el diputado de Vox, Juanma Badenas, el hombre que ven en esas imágenes. Y le acaba de contestar también el sindicato de estudiantes. Esto es quien cree tener la autoridad y quien tiene la propiedad. Pero este es el cruce. ¿A alguno le sorprende que a un concejal de patrimonio le preocupe el estado de los bienes del patrimonio municipal? Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia. Estoy recorriendo los diferentes locales y otros inmuebles del patrimonio municipal para comprobar su estado y la utilización que de ellos se está haciendo. Siempre hemos accedido con las llaves que tiene en su poder el Ayuntamiento, puesto que se trata de concesiones municipales. Se trata de conseguir que los bienes municipales tengan un uso adecuado, evitar riesgos y daños a las personas que utilizan o visitan los bienes municipales. Acaba de contestarle también el sindicato de estudiantes, diciendo que son patéticas las explicaciones de un señor que se cree impune cuando lo pillan con las manos en la masa. El fascismo no pasará. Santaolalla, esto es lo que dice ahora mismo, que accede porque esto es suyo. Bueno, así empezó la brigada político-social. A mí me recuerda a unos tiempos que algunos desean que vuelvan. Así empezó la policía secreta de Franco, así empezaron a señalar, a perseguir, a allanar, a perseguir a estudiantes, a sindicalistas, a versos sueltos del franquismo, y algunos quieren volver a esos tiempos. En términos de Vox, este individuo, este concejal, sería un ocupa que además fuerza y rompe una cerradura, según los testimonios, según la denuncia del propio sindicato. En términos de una persona demócrata, de una persona normal y de una persona, aquí me incluyo, de una persona, este individuo es un fascista. Y es un fascista que tiene que ser, no solo tiene que dimitir de su cargo, no solo tiene que dejar de ser concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, y no solo tiene que dejar de ser respaldado por la extrema derecha y por el Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, sino que además debe ir a un juzgado. Debe ser denunciado y debe ser puesto ante la justicia, porque lo que ha hecho es ocupar, lo que ha hecho es allanar, lo que ha hecho es perseguir, y lo que ha hecho lo contempla nuestra ley. Y además, no solo esto, lo que ha hecho es señalar a un sindicato estudiantil. ¿A qué tiempos tan oscuros nos quieren que volvamos? ¿A las listas negras? ¿A que un estudiante no pueda formar parte de un sindicato, de una asociación, de una organización estudiantil? ¿A que un estudiante no pueda tener ideas políticas, no pueda llevar a la universidad el poder de la palabra, el poder del diálogo, el poder del debate? ¿A qué estamos yendo? ¿A buscar unos seudónimos? ¿A cambiar de nombre? ¿A intentar irte a otra ciudad a poder ser? ¿A qué estamos yendo? ¿Y a qué se les está dejando ir? Yo, lo primero, toda mi solidaridad con el sindicato estudiantil, pero lo segundo, exigir la dimisión de un concejal, de un cargo público que se dedica a allanar locales de estudiantes, que se dedica a entrar, a grabar. Imaginemos, no seamos mal pensados, pero ¿qué hubiese pasado si de repente al día siguiente, después de entrar en este local, aparecen 40 kilos de cocaína? Imaginemos que alguien lo deja ahí, como intentaron hacer con algunos dirigentes de la izquierda. Imaginemos, no estoy diciendo que este concejal lo haga, pero imaginemos que hubiese pasado. ¿Qué se va por estos chavales? Que no se puede, que no podemos volver a unos años oscuros en el que daba miedo pensar, en el que daba miedo hablar, en
el que daba miedo ser. ¿Qué estamos haciendo y por qué les estamos dejando ser a la puñetera calle este concejal y después de irse a la calle a un juzgado a declarar? Sara Santaolalla, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Pido lectura aquí porque es extraordinaria la explicación. Entro a comprobar el estado. ¿De qué? ¿De qué? Siempre hemos entrado así. Yo abro, esto es mío. Es lo más delirante. Porque es un Imagínate que sindicato. alquilas un ¿Alguien piso se y imagina entra el dueño. Que la presidenta del Congreso sin avisar llegue a un grupo parlamentarios y vaya aquí o el propietario vaya a la casa donde tiene al inquilino y vaya a ver cómo está el piso? Pero es que esto es un delito, es que esto es un allanamiento. Y encima están listos porque son inquiocupas. La ventaja es que este señor es espabilado. O sea, el tío pero esto porque el tío, es que no voy a entrar en consideraciones personales. Lo que hemos visto es obvio. Ocurre, y os lo pregunto, después de que Vox haya puesto en la diana a los sindicatos. En todos los pactos de gobierno que ha habido se les ha recortado un 50% la financiación. Ahora se registran sus sedes. Este sindicato en concreto es este sindicato en la calle. Es el sindicato que se echó a la calle para protestar por la educación y esta ha sido la movilización de sindicatos de estudiantes. Lo que tenemos es una ofensiva que no es solo una anécdota, hay una categoría aquí, la de perseguir a organizaciones sociales. Esto de yo entro aquí, siempre hemos entrado así, a comprobar su estado, es en realidad un estado policial, un aquí mando yo. Bueno, es la intimidación propia de la extrema derecha y evidentemente los sindicatos y cualquier organización colectiva social es siempre enemiga de la extrema derecha. Nos quieren individualizados, divididos, retirados y desmoralizados. Entonces, estos comportamientos fascistas tienen la virtud que a veces desmoralizan a mucha gente, porque dice, estamos vendidos ante la impunidad y ante la indiferencia también de la gente ante estas cosas que ocurren. Vaya por delante primero mi solidaridad y mi reconocimiento y admiración por el sindicato de estudiantes, no solamente en Valencia, sino en todo el Estado español. Por lo demás, lo que hemos visto es bastante elocuente. Yo pondría el vídeo muchas veces, Javier. Muchas veces lo pondría para que la gente vea cómo son esta gente. Lo pondría muchas veces y yo lo añadiría debajo, aunque me despidiesen, ahora va y los vota. Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y esto da miedo, de verdad da miedo algunas de las cosas y algunos de los retrocesos que estamos viendo. Es realmente preocupante alguna de las fotografías que están quedando en la actualidad. Y entendemos que se nos señale, porque estamos solos en denunciar esto. Pero allanar y asaltar sindicatos es algo que no veíamos en España desde tiempos muy oscuros de este país. Volvemos a verlo año 2026. Por lo demás, noticia de última hora, acaba de reaccionar el gobierno a ese medio pasaporte concedido a Begoña Gómez. El Consejo de Ministros se acaba de pronunciar sobre las cautelares que permiten a Begoña Gómez ir al Reino Unido, pero no viajar a la cumbre de la OTAN. Acaba de hablar Félix Bolaños, Arantxa de Fer. Sí, Javier, lo acaba de hacer el ministro de Justicia, que quiere dejar claro que las medidas cautelares sobre la esposa del presidente del Gobierno son innecesarias porque dice que el riesgo de que Begoña Gómez pueda eludir la acción de la justicia es un riesgo cero. Sobre esa resolución que no le permite viajar a Ankara, pero sí a Londres, dice que ninguno de los dos países está dentro de la Unión Europea, pero que con ambos países, tanto con Turquía como con Reino Unido, España tiene unas relaciones de cooperación policial y judicial extraordinarias, así que siguen en la misma línea de incomprensión a la decisión del juez. La comunidad jurídica considera, como es lógico, que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías. Dado que el riesgo es cero, pues las medidas cautelares así las han determinado la comunidad jurídica y yo me sumo con todo el respeto a esa valoración, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. La clave de fondo es esta, la clave de fondo es si hay riesgo de que la primera dama, la mujer del presidente, se fugue del país. Y a partir de ahí, Pedro,
lo que tenemos es una segunda lectura y es la de quién toma esta decisión. Pedro, hoy las acusaciones en el caso de en el caso de González Amador protestan por este juez, porque este juez es el mismo que tiene el freno de mano echada a la investigación al novio de Ayuso. Sí, es Antonio Viejo el que está instruyendo esa causa de corrupción en los negocios contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al que critican que tenga paralizada la causa desde diciembre de 2025, cuando tomó declaración precisamente a González Amador, porque aseguran que más allá de que haya tenido guardado esa solicitud de la UCO para poder analizar las cuentas de la pareja de Ayuso durante 6 meses, hay al menos 5 diligencias que se han pedido a las que todavía no ha dado pie. Además, le piden que venga a declarar como investigado el presidente de Quirón Salud. También le piden que intervenga las comunicaciones de entre 2016 y 2021 de todos los implicados y que sea la UDEF quien analice las relaciones laborales y económicas entre los 3 investigados. Esta es la última hora, acaba de reaccionar el Consejo de Ministros, lo hace así Félix Bolaños. Mirada la de Rosa Villacastín. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate, escuchándote y viendo lo que está pasando, muy preocupada. Yo creo que vamos hacia una democracia cada vez más pequeña, más deteriorada, más desprestigiada por parte de la extrema derecha, ¿no? Que en cualquier acto se hable de Pedro Sánchez y se diga Perro Sánchez, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo del sindicato, las barbaridades que dice Isabel Díaz Ayuso. Yo tengo una pregunta que hacer. Por favor, que me diga Mar cuándo me tengo que dar la ducha, si antes o después, que estoy muy preocupada. Totalmente preocupada. Nunca había oído esa tesis sobre... Dime. No, termina, perdóname, termina. No, dime. No, es que claro, ya oyes tal cantidad de disparates. A ver, una persona se puede quedar embarazada y estar embarazada de 1 mes, de 2 meses. Y si lo pierde, ¿qué pasa? ¿Va a seguir cobrando? ¿La familia? ¿Cómo es eso? Mira, yo asistí a la primera ley, porque protestamos mucho, a favor del aborto. ¿Sabes lo que hacían los que votaron en contra? Que eran los mismos que ahora hablan tanto, o sea, la derecha. Se mandaban a sus niñas en un avión, primera clase, a las mejores clínicas de Londres. A las mejores clínicas de Londres. No en una cocina inmunda donde la pobre que no tenía dinero tenía que abortar y la mitad de las veces perdía la vida. Estamos en eso. Es que estamos a un punto. Es que se está deteriorando. Lo de Begoña se veía venir. ¿Pero qué te crees que es lo que espera Peinado del tema de Begoña? Ponerla ante un jurado popular. Pero es que eso no lo ven en Moncloa, que él lo que busca es eso, sentarla ante un jurado popular. Ese juez, Peinado, el otro y el otro, hasta que llega al tercero, que como ya debe de haber hablado seguramente y presuntamente con Peinado, pues sabe lo que tiene que hacer. ¿No es absurdo que le deje ir a Londres pero no a Ankara? Si es que todo es un puro disparate, Javier. Si es que estamos en un puro disparate, ya no es que vayan contra el PSOE o que quieran ganar unas elecciones, no, es que todo es un puro disparate. La señora Ayuso, cuando se mete con Televisión Española, pero ¿qué es lo que hace ella? Solo he hablado una vez con Ayuso. Y lo único que me dijo, fíjate, era al principio, lo único que me dijo es que Telemadrid había que cambiarlo, porque es que se le criticaba mucho a ella y al rey. Yo nunca vi que en televisión, en Telemadrid, se criticase al rey y así se lo dije. Pero esas fueron sus primeras y únicas palabras que he tenido con ella. Y ya me la reflejó y ya sabía lo que iba a dar de sí. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Es que hay que defenderse de esta gente. No se puede. ¿Tú crees que esta decisión, Rosa, el Partido Socialista está paralizado? ¿Tú crees que esta decisión de no dejar viajar? Claro que es política. Sí. Es política, porque para Sánchez llegar hoy, sin ella y además con los medios que hay, de que se sabe lo que pasa aquí, lo que pasa en Ankara y lo que pasa en Londres, pues claro, porque le van a preguntar a Sánchez por ese tema. Y si no, ya se encargará Donald Trump de preguntárselo. A ver cómo va el tema de Begoña.
Por Trump te pregunto Es un desprestigio. y por la declaración que hoy, porque efectivamente tienes Trump y tienes la declaración de hoy de Santiago Abascal diciendo, bueno, que Sánchez se queda un milímetro de decir está desequilibrado, dice esto. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio y eso no me parece nada equilibrado. Te pregunto por Trump enseguida, pero ¿Sánchez desequilibrado? Mira, me encontré hace poco una señora que me echó la bronca porque me dijo que Sánchez no tenía alma. Me dice, ¿cómo puedes apoyar a una persona que no tiene alma? Y le dije, pues chica, explícame cómo es el alma, porque la verdad es que yo el mío no me lo veo. Bueno, pues estamos en eso. Es un desprestigio. Es que ellos van poquito a poco. Es que esto es una campaña. Ellos van poco a poco. Ahora no tiene alma, luego es Perro Sánchez, luego es el hijo puta, según Isabel Díaz Ayuso. Poco a poco, deteriorando la imagen de Sánchez. Pero es que lo hacen de manera que la gente se le va quedando, porque es que no piensen que todas estas cosas luego la gente se olvida. No, la gente que está en su casa, en el sillón, viendo la televisión, claro que se acuerda de todo eso. Pues si lo dicen será verdad. Es que ese es el tema. Yo creo que el Partido Socialista se tiene que defender y los socialistas se tienen que defender. No es posible lo que está pasando. Es que están diciendo todo tipo de barbaridades. Están dejando... Es que dentro de 4 días no tenemos democracia. Porque Rosa, se la han cargado. Que ¿tú es a lo crees que que van. hay una campaña Es a lo que aquí van, o Javier. tú crees que es una campaña internacional? Estamos viendo hoy a Donald Trump. Ha llegado a la cumbre de la OTAN hace apenas unos minutos. Trump ha llegado en el avión, como van a ver. Ha aterrizado Bueno, así. yo estoy Y muy hay una preocupada con toda la pleitesía gente hoy que en la hablo, OTAN actores, absolutamente gente- extraordinaria. Porque esta es hoy la, en fin, imagen de pasar revista. Donald Trump ha llegado a hablar así hace. And he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game. I asked for a review because I didn't think it was a foul. But when they take your best player or just about, they have some great players, but... Rosa, lo que hemos visto es a un Donald Trump hasta doblar el Mundial, imponerse en el Mundial. Es que habría que echar al señor de la FIFA. Pero perdón, ¿cómo todos los equipos no se unen para ponerle en la calle, para inhabilitarle? Porque lo que acaba de hacer es desprestigiar el fútbol. O sea, yo estoy viendo todos los partidos de fútbol porque me encanta el fútbol. Y lo estoy viendo. Y cuando escuché a este señor y al otro arrodillándose delante de Trump para hacer lo que Trump quería, es que mañana nos puede pedir lo que le dé la gana. Es que está loco. No te voy a decir todo lo que pienso de él. ¿Tú Que crees no me que aquí- dejarían decirlo en la televisión. ¿Tú crees Pero que ha es habido este eso, un señor arrodillarse? El está fútbol se ha buscando- arrodillado a ver, ante Trump. Totalmente, la FIFA. No el fútbol, no los jugadores, no los equipos, la FIFA. ¿Y qué hacemos? Y además no favorece a nadie. Lo que ha hecho la FIFA no favorece a ningún equipo, nada más que a los americanos. ¿Y qué hacemos, Rosa? Pues echarle, pues todos los equipos, reunirse y decir, este señor fuera, igual que el de la OTAN, el que representa a la OTAN, que es otro arrodillado a Trump. Ese ya se tira por el suelo cada vez que le ve. Bueno, pero en el tema del fútbol, ¿tú sabes la cantidad de ilusión que genera el fútbol? De verdad, es que la gente se queda extasiada aplaudiendo niños a sus equipos, a sus jugadores, etcétera. Y viene este mendrugo que no sabe hacer la O con un canuto y lo pone todo patas arriba y el otro arrodillado totalmente. Pero bueno, es que ya hemos llegado a un... ¿Qué va a pedir la próxima vez? ¿Qué va a pedir? ¿Que España se vaya de la OTAN? ¿Que no pagamos lo suficiente si él le está robando? Sus hijos todos están robando. Rosa, Si fuertecita es lo peor que hoy. podía haber pasado en este mundo. Cuídate, Rosa Villacastín. Pues sí. Te mando un abrazo muy Te fuerte. digo que sí. Un beso.
Un beso muy fuerte. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.